Hola mis queridos alumnos de cuarto año, ¿cómo andan? Eh, en esta clase virtual lo que vamos a estudiar es sistema de fuerzas concurrentes, cómo calcular la resultante de un sistema cuando las fuerzas son concurrentes. Bueno, vamos a estudiar ahora cómo hacer en un sistema de fuerzas concurrentes de diferente dirección para descomponerlas y hallar la resultante. Vamos a empezar por algo bien sencillo. Entonces, descomponer fuerzas. Vamos a ver qué es esto. En primer lugar, pensemos que tenemos un cuerpo al que lo está tirando una fuerza F. Esta fuerza la vamos a colocar en un sistema de ejes cartesianos. Y ustedes ya conocen un sistema de ejes cartesianos, eje X y eje Y. Esta fuerza entonces, decimos, la vamos a colocar en ese sistema de ejes cartesianos. Vamos a recordar también algunas consideraciones de matemática. Para poder descomponer fuerzas se necesita saber razones trigonométricas, que justamente en matemática estamos estudiando trigonometría, en el capítulo ahora que vamos a comenzar, y nos va a venir bien para física. Ustedes saben que en un triángulo rectángulo van a tener un ángulo recto, ángulos agudos, en este caso vamos a colocar el ángulo alfa, la hipotenusa, cateto opuesto al ángulo alfa, el cateto adyacente al ángulo alfa. ¿Cuáles eran las razones trigonométricas relacionadas con el ángulo alfa? Bueno, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de alfa es cateto, el pegadito al ángulo, adyacente sobre hipotenusa, y la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es lo que nosotros conocemos en triángulos rectángulos como razones trigonométricas. Las vamos a usar en física. ¿De qué modo? Del siguiente. Nosotros tenemos que esta fuerza forma un ángulo alfa con el eje X. Para descomponer fuerzas hay que hacer lo siguiente. Hay que proyectar desde el extremo de la fuerza F, proyectamos sobre el eje X y encontramos una fuerza nueva que se llama Fx. La proyección de la fuerza F sobre el eje X se llama Fx. Y la proyección de la fuerza F sobre el eje Y se llama Fi. Ahora bien, relacionándolo con las razones trigonométricas de matemática, vamos a decir que para el coseno del ángulo este alfa va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso vamos a decir que es Fx, sobre la hipotenusa, que es la fuerza F. El seno del ángulo alfa, referido a este sistema de ejes cartesianos, es el cateto opuesto al alfa, que fíjense que coincide con lo que vale Fi, sobre la hipotenusa, que en este caso es F. Yo de acá voy a despejar las fórmulas que voy a usar. Las voy a despejar justamente de trigonometría. Fx, que es la fórmula que necesito para saber cuánto vale la componente X de la fuerza F, la despejo de la fórmula del coseno. Como el F está dividiendo, lo paso multiplicando al coseno. Y acá hacemos lo mismo para encontrar la fuerza I. Al F que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y así obtengo dos fórmulas que me van a permitir conocer
cuánto vale cada una de las componentes en X y en Y de alguna fuerza F que a mí me den. Ahora bien, supónganse que en vez de una fuerza tengo dos. Entonces en un cuerpo hay dos fuerzas, F1 y F2. Las voy a colocar en un sistema de ejes cartesiano. X e Y. Entonces, la fuerza F1 la dibujo, la fuerza F2 la dibujo. Cada una de estas fuerzas voy a ponerle un valor. Decir que F1 vale 10 newton, una fuerza se mide en newton, y que F2 vale 5 newton. Además voy a decir que F1 forma un ángulo de 20 grados con el eje X y que F2 forma un ángulo de 50 grados con el eje X. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aplicando las fórmulas de Fx y Fy, primero vamos a proyectar cada una de estas componentes. F1 sobre el eje X me permite hallar F1 de X. F1 sobre el eje Y me permite hallar F1 de Y. F2 sobre el eje X me permite hallar F2 de X. Y F2 sobre el eje Y, F2 de Y. Entonces tenemos en este sistema de ejes cartesianos la fuerza F1 de 10 newton que forma un ángulo de 20 grados con el eje X, la F2 de 5 newtons que forma un ángulo de 50 grados con el eje X. Vamos a descomponer las fuerzas en cada una de sus componentes horizontales y verticales. La proyecto la F1 sobre el eje X y obtengo F1 de X. Proyecto F1 sobre el eje Y y obtengo F1 de Y. Hago lo mismo con F2 de X, la proyecto a la F2 sobre el eje X y obtengo F2 de X. Y sobre el eje Y obtengo F2 de Y. Cuando obtuve cada una de sus componentes gráficamente, aplico las fórmulas para hallar cuánto valen cada una de esas componentes. Para eso hago lo siguiente. Para encontrar F1 de X o F2 de X, aplico la fórmula F de X es igual a fuerza por el coseno del ángulo. Como la F1 vale 10 newton, entonces me queda que F1 de X es 10 newton por el coseno de 20. Eso me da 9,39 newtons. La F2 de X, aplico la misma fórmula, 5 newton que vale F2 por el coseno de 50 grados, 3,21 newton. Hago lo mismo con las fuerzas en Y. Aplico la fórmula F por el seno del ángulo. Esa F se tiene que adaptar a cada F1 y F2. Entonces, F en este caso es F1, 10 newton por el seno de 20, 3,42 newton. 5 newton por el seno de 50, 3,83 newton. Ahora voy a ver el sentido de cada una de estas fuerzas. Recuerden que en el eje X del 0 a la derecha son positivos, del 0 a la izquierda son negativos. En el eje Y del 0 hacia arriba son positivos, del 0 hacia abajo son negativos. Entonces voy a colocarle el sentido, el signo a cada una de estas fuerzas. La F1 de X va para la derecha, con lo cual tenemos que colocarle el sentido positivo. La F2 de X va hacia la izquierda, entonces es negativa. La F1 de Y y la F2 de Y van hacia arriba, son las dos positivas. ¿Esto para qué me sirve? Para que cuando yo las tenga que sumar, sumar que es la sumatoria de las fuerzas en X, me tengo que fijar en los signos. La primera fuerza es positiva, la escribo positiva. La segunda fuerza es negativa. Entonces sumar en este caso es restar las fuerzas. Y me va a dar un resultado de 6,18 newtons. Hago lo mismo con la FI. La FI es, como son las dos positivas, las sumo y me da 7,25 newton. Ahora bien,
Después de encontrar la sumatoria de Fx y Fi, tengo que aplicar la fórmula de la fuerza resultante, que es que la raíz cuadrada de cada una de esas componentes de la sumatoria es al cuadrado. Yo ya averigüé cuánto era la sumatoria de Fx, es 6,18. Bien, le aplico la fórmula y la elevo al cuadrado. La sumatoria de Fi es 7,25, la aplico a la fórmula y la elevo al cuadrado. Esta fórmula entonces me permite calcular la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes con distinta dirección. Tengo que hacer todo este procedimiento. Primero encontrar las componentes en Fx y en Fi. Me fijo los signos, hago las sumatorias, aplico la fórmula de la resultante y obtengo el valor final. En este caso me dio 7,52 newtons. Bueno chicos, yo les voy a dejar en la página del liceo algunos ejercicios sencillos para que puedan aplicar este método. Cualquier duda o consulta a mi Gmail y nos estamos viendo. Mucha suerte.